Profe, disculpen, el Meet no se escucha. Perdón, estaba silenciado, no sé por qué, porque habilité todo. Bueno, arranco de nuevo. Como les decía, el sistema presupuestario es uno de los sistemas, uno de los pilares en la ley de administración financiera. Bueno, che, tampoco, que después tomen nota. Aparte hay un montón de chat que nos traducen, están las clases grabadas de otro año. Yo ya no sé ni de qué tema estoy hablando. Bueno, no era de contabilidad. Bueno. Sí, iba a decir algo de contabilidad. El sistema de presupuesto, con la 2456, toma una preponderancia fundamental que no la tenía con la ley de contabilidad. En la ley de contabilidad había como un peso mayor de la contabilidad, pero no en el sentido que nosotros la conocemos, sino que estaba la contabilidad de movimiento de fondos, la contabilidad de presupuesto, la contabilidad de responsables y otra contabilidad patrimonial. Con la visión sistémica y la implementación de CIMAPAL y las reformas en América Latina, se implementa este modelo.
Y en este modelo el presupuesto o el sistema presupuestario toma el rol mucho más preponderante del cual ya hemos hablado en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, el rol que toma el sistema de presupuesto es el de la formulación presupuestaria. Durante la etapa de formulación, va a formular el presupuesto junto con la autoridad de la jurisdicción que sea. En nuestra materia estudiamos el nivel nacional. Las provincias, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, el resto de las provincias han copiado prácticamente la ley de administración financiera con algunas particularidades, por lo cual los sistemas son muy parecidos y el presupuesto tiene un rol bastante importante. En Mendoza todavía existía hasta hace un par de años la figura del contador general, que era un rol con mucho poder político, por decirlo de alguna manera. No sé si todavía sigue estando, pero por lo general el sistema presupuestario toma ese rol. Y el rol de formulación, el presupuesto el que va a bajar, el sistema presupuestario va a ayudar a bajar a tierra los contenidos del presupuesto y va a trabajar en conjunto con Jefatura de Gabinete de Ministros, que es básicamente el jefe, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a presentar el presupuesto en el Congreso. Esto va a suceder el 15 de septiembre, ahora en 2 semanas. A partir de ahí, el sistema presupuestario también va a tener un rol durante la etapa de ejecución. Y ese rol que va a tener en la etapa de ejecución va a ser el de monitorear la ejecución presupuestaria y trabajar con ciertas cuestiones de flexibilidad que ya vamos a estar viendo. Y por último, en la etapa de evaluación, en la ley argentina se le da cierto rol, que en realidad es más que todo un monitoreo, no tanto una evaluación, al sistema de presupuesto a los efectos de que haga un análisis de los desvíos físico-financieros. Esto fue lo primero que habíamos visto de la visión sistémica. Luego analizamos la ecuación presupuestaria fundamental y vimos cómo se posicionaba cada una de las escuelas, la clásica, la keynesiana, la productivista. Le dimos un primer pantallazo a lo que eran los clasificadores, la clasificación de esta estructura presupuestaria fundamental, ingresos y egresos, nos permitía obtener la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, o lo que en el libro le denomina las eras de estado de ahorro, inversión, financiamiento, y a partir de ahí podíamos interpretar mejor los resultados que se dan dentro del estado. Calzamos la ecuación presupuestaria fundamental desde una perspectiva legal, la calzamos desde una perspectiva más operativa, cuando vimos la función de producción y los roles de lo que es el sistema que está encargado de capturar los recursos financieros, que es la administración tributaria. Y del lado de los ingresos íbamos a tener coincidencia con el clasificador por rubro en materia tributaria, no tributaria y de crédito público. Dejamos fuera lo que tiene que ver con emisión monetaria. Del lado del del lado de los egresos íbamos a tener distintos clasificadores, el de fuente de financiamiento, que me iba a marcar de dónde provenían los fondos, el del objeto del gasto, que me señala cuál es el insumo, básicamente, que nosotros vamos a tener, la clasificación programática, que adoptada de la técnica de formulación del presupuesto por programas, que me va a estar marcando cuál es el producto que yo voy a estar brindándole a la sociedad, o cuál es el servicio, a través de las distintas categorías programáticas: programa, subprograma, proyecto, actividad y obra. Tenemos clasificadores agregados como el de finalidad y función, el clasificador institucional que me va a estar mostrando quién es el que produce, quién es el que gasta, y por último el clasificador económico, que es el clasificador que me va a aglutinar todos los otros clasificadores y en términos macroeconómicos o de la ecuación macroeconómica me va a decir si hay consumo, si hay capitalización y si hay ahorro. Y estas tres cuentas básicas que tenemos ahí son las cuentas que conforman nuestro estado de ahorro, inversión, financiamiento. ¿Sí? Todo esto, clases pasadas. Vimos muy brevemente el ahorro, inversión, financiamiento en cuanto a su descripción teórica, las distintas cuentas, la cuenta corriente, donde tenemos ingresos corrientes y gastos corrientes. Determinamos un primer resultado que era el económico. Esto es a nivel didáctico, lo usamos así en la cátedra. La ley de responsabilidad fiscal establece otro modelo, otro escenario. Tras restarle los intereses obteníamos el resultado económico, y en ese momento habíamos dicho que si el resultado económico era positivo, ¿qué era? ¿Era un buen resultado o un mal resultado?
Era un buen resultado. Exactamente, es como que estábamos diciendo que el Estado llega a fin de mes y le sobra plata. ¿Sí? Puede cubrir la totalidad de sus gastos operativos. Le sumamos ingreso de capital y gasto de capital, posicionándonos en la cuenta de capital y obtenemos un resultado financiero. Este resultado financiero ya empieza a jugar con activos de un balance del activo no corriente. Cuando yo tengo un ingreso de capital estoy vendiendo un activo, y cuando tengo una erogación de capital, porque no sería un gasto propiamente dicho, pero vamos a decirlo gasto, sería una compra de algún activo, principalmente activo físico, en algún caso puede ser algo intangible, por ejemplo un software. Obtenemos el resultado financiero, y este resultado financiero, en caso de que sea negativo, ¿qué habíamos dicho si es déficit? ¿Es bueno o es malo? No necesariamente va a ser malo. ¿Por qué? Exactamente, porque el gasto de capital no necesariamente es un gasto, sino que puede ser una inversión. Y ahí empiezan a jugar los movimientos por debajo de la línea, de la cuenta de financiamiento, donde es recomendable, por lo general, que si voy a hacer alguna obra o voy a tener algo de infraestructura, no absorba toda la carga de esa obra la generación actual, sino todas las generaciones que la pueden llegar a disfrutar. Y por lo tanto, si yo tengo algún préstamo que me permita dilatar el pago de esa obra a lo largo del tiempo, me va a convenir llevar a cabo esa obra mediante un financiamiento. ¿Sí? Sí. No, son ingresos corrientes, son tasas. Ingreso de capital es una variación de un activo no corriente. Lo vamos a ver cuando integremos el ahorro, inversión, financiamiento en el módulo de contabilidad. Yo tengo un balance donde estoy teniendo una variación de activos. La tasa, por lo general, es el pago contra la retribución de un servicio. ¿Qué te está permitiendo ahí el Estado? Te está permitiendo transitar a lo largo de una ruta y te está cobrando en cierta forma el mantenimiento de esa ruta. Eso es lo que te está cobrando una tasa. Tener un inmueble y cobrar alquileres. Los alquileres van a ingresos corrientes, ¿sí? Son una rentabilidad, claro, exacto. Ahí hay que considerar una cuestión importante. Por un lado, esa sostenibilidad que le da el gasto de capital al cuadro completo que bien les ha explicado Diego, hay que pensarlo a veces con un análisis dentro de ese mismo cuadro, de que esos ingresos, esas adquisiciones de bienes de capital van a producir, por ejemplo, esos ingresos corrientes que permitan pagar eventualmente los intereses de la deuda que provendrían de la inversión que uno hizo en esos bienes de capital. Es decir, pedí un crédito que está por debajo de la línea, lo apliqué a comprar algo, hacer, mejorar rutas, comprar un inmueble y alquilarlo, cosas que me van a producir de alguna forma un retorno, ¿sí? Porque es un activo rentable. Hay otro aspecto que, bueno, a ver, es como para cuando ya tengan la materia un poquito más avanzada. Pero está bueno decirlo ahora y después ustedes le vamos dando más vueltitas de rosca, que es la mejora en la productividad de la economía que producen las inversiones en infraestructura, ¿sí? Porque hay cosas que se ven, como son esos ingresos, esas rentas, pero hay otras que si la ruta está mejor, hay una mejora en el transporte de mercaderías que las empresas sacan del país o que transitan, que llevan y traen insumos. Entonces hay un beneficio para la economía que la hace más productiva, ¿sí? Porque bajan los costos, porque no se les rompen los camiones, o sea, hay beneficios que, o porque no hay pérdidas de vida, porque hay menos accidentes. O sea, hay un montón de formas de medir el impacto de esa inversión en infraestructura, en bienes de capital, que no solo benefician ese cuadro financiero del Estado, sino que producen beneficios a la economía en su conjunto, ¿sí? Ese impacto es más difícil de medir, pero es esa cosa que llamamos, cuando empezamos a ver la materia, a la que le llamamos el bien común, ¿sí? Esa cosa más subjetiva, más abstracta, pero se refiere a eso, a esas acciones del Estado que tienen que ver con algo que lo excede en esa ecuación financiera, ¿sí? Que tiene que ver con la productividad, con la mejora en la productividad y con el impacto que eso tiene en el conjunto de la sociedad.
hacer ahí también es que posiblemente el Estado no haga una ruta para tener un rédito. Que casualmente la medición, lo que pasa es que y los intereses de deuda posiblemente sean mucho más altos que las tasas y la ruta esté concesionada. Posiblemente en el análisis, exactamente, en el análisis que se haga es posiblemente cuánto más aporta al sistema tributario esa ruta. Pero bueno, nos metimos justo en un ejemplo medio complicado. Podríamos haber buscado otro, una inversión de empresas lejos, ¿no? Si uno construye un hospital, no va a haber una retribución, algún ingreso que se pueda llamar rentabilidad como lo asimilamos a un alquiler. No, pero el hospital va a mejorar la salud pública, o sea, siempre tenemos que mirar esa cadena que va produciendo esas cosas. Va a mejorar la salud pública, que va a evitar que todos nos contagiemos de algo, o va a mejorar el presentismo en los obreros de una empresa, ¿sí? Porque hay una salud, un sistema de salud más adecuado, más eficiente, más eficaz, más que eficiente, más eficaz. Entonces, algunas cosas de toda esa infraestructura social o productiva, cada una va a tener una forma de medir el impacto diferente. Nosotros el alcance de la materia a veces no da, porque solo vemos, bueno, evaluación de políticas públicas, y lo mencionamos, pero, qué sé yo, a ver, ustedes ven otras materias, como puede ser técnicas cuantitativas de evaluación de eficiencia y demás, donde con una fórmula pueden indagar y poner costos, beneficios potenciales, beneficios subjetivos, ¿sí? Cualitativos y demás. Acá no llegamos a profundizar tanto, pero los hay, se pueden hacer. Sí, hay consultorías, hay auditorías externas, que después el profe en la última parte mañana les va a hablar cuando haga la formulación. No, no me metas en lío. No, sí es cierto. Lo que pasa es que también ahí se ve la importancia en esto que vos planteas, Leila, del presupuesto como instrumento de política fiscal que redistribuye ingresos y que asigna recursos, porque en definitiva cuando hablas de salud, estamos hablando de un bien privado, provisto por el Estado, y exactamente, es un bien que tiene cierta preferencia sobre el resto. Entonces el Estado no está buscando permanentemente ese rédito. Ahí es donde vemos la diferencia con lo que es el sector privado. Yo no voy a buscar a ustedes cobrarle en un hospital público para con eso pagar, a lo mejor pago algún insumo, pero el sostenimiento de eso está dado principalmente por impuestos. Porque hay una cuestión de un bien privado que tiene una preferencia por una cuestión de bienestar general. En épocas de pandemia, si no vacunaba el Estado, posiblemente se hubieran podido vacunar solo a aquellos que tenían capacidad adquisitiva para adquirir rápidamente las vacunas. Y bueno, habría que haber visto qué pasaba en la sociedad, o habría otro ejemplo, ¿no? Se vacuna solo el que puede, ¿no? El que puede comprar la vacuna, pero se contagia tanto el que puede como el que no puede, ¿no? O sea, yo me compro el medicamento porque puedo, pero salgo a la calle y me junto con Diego, que está engripado, y me contagio. Eso es sanidad pública, ¿sí? Sanitarismo. Es una rama específica que tiene que ver con la prevención, con la salud colectiva, ¿no? Del impacto que tiene, tenga o no tenga las capacidades para adquirirlo. Por eso son bienes preferentes. O sea, la educación. La educación le sirve al que la recibe, pero también le sirve al que se comunica con esa persona, ¿sí? Porque si no, no, o sea, cuando hablamos de educación pública, hablamos de que siempre es mejor una sociedad educada, porque nos llevamos mejor, nos entendemos mejor, las personas votan mejor, entienden mejor las cosas, entienden mejor las consignas que le da una empresa privada, ¿sí? Alguien que se forma en la universidad pública, ¿quién la recibe? Las empresas privadas, ¿sí? Entonces, mientras están más formados, también, son distintas dimensiones. Hablas de una sociedad con índices de desarrollo humano. Bueno, volvemos siempre a la universidad de educación. Miren que estamos todos en bienes privados, ¿eh? No estamos hablando nada de público, son todos bienes privados. Salvo la ruta, que es un bien congestionable y que por lo tanto puede tener un peaje por parte de una empresa privada. Pero sí, preferente, digamos, tiene un mérito, una preferencia por encima, que es deseable para la sociedad. Y en el caso de educación, la lógica
como yo les comenté en algún momento, las universidades nacionales, por ejemplo, en este país, es que el financiamiento se da una vez que ustedes salen a la calle, pagan impuestos. Y ese pago de impuestos, por más que sea in eternum, digamos, genera un efecto de distribución que le permite, a través de un esquema de solidaridad, financiar a las próximas generaciones. A diferencia de lo que es un enfoque más como el estadounidense, donde está focalizado en la persona. Entonces yo digo, yo a vos te voy a prestar la plata para que estudies y vos después me la pagas a lo largo de tu vida, más intereses, más intereses. Son distintos modelos y que, por supuesto, como todas las discusiones que parecieran tan nuevas ahora, ya se puso en juicio hay toda una historia de universidades nacionales en este país, desde antes de 1918 y de 1918 para acá, y que ya estuvo en las décadas de los 90, los subsidios de oferta y subsidios de demanda que plantea las eras en el libro en materia de educación, el Banco Mundial los recontraanalizó con todo el equipo de ellos, con toda la Argentina, y llegaron a la conclusión de que aún con todos los defectos era mucho más fácil financiar y subsidiar oferta y subsidiar demanda. Lo que quería el Banco Mundial en las reformas de la década del 90 es que a cada uno de ustedes le dieran un voucher educativo y que fueran a una institución, que podía ser la Universidad Nacional, pero de carácter más privado, y que ustedes cayeran con el voucher y dijeron yo vengo a estudiar acá. Bueno, tras hacer los análisis se dieron cuenta de que no era tan redituable, que no era tan fácil. Entonces se mantuvo el esquema de subsidio, de transferencia a lo que son las universidades nacionales. Ahora podemos hacer un ejemplo en el marco del presupuesto. Pero fíjense qué importante esta discusión, porque estamos hablando de bienes privados, no hemos hablado de bien público, por ejemplo, defensa, y estamos viendo el efecto que el presupuesto va a producir ahí. Entonces, parte de las decisiones que va a tomar el gobierno es cuánto y cómo producir esto o cómo financiarlo. Y eso es lo que queda incluido dentro del presupuesto. Y queda en la etapa de formulación. Sí, Daniel. En el sector público también se aplica la cadena de valor. Lo vimos en la clase pasada. Siempre aplicas la cadena de valor. Cada vez que producís un bien o un servicio, particularmente educación, aplicas una cadena de valor. Ya sea altamente formalizada porque vos la estructuraste y dijiste yo necesito los médicos o las enfermeras, los enfermeros, no sé, el cocinero para el hospital por el otro lado, armás el programa de actividades y después tenés el resultado que es, qué sé yo, atención a pacientes, triaje, guardia, traumatología, lo que fuere. Así como si vos tenés un desorden fenomenal y decís, che, en el pueblo más chiquito donde tenés el dispensario financiado por el municipio, si acá necesitamos dos médicos mínimo, uno a la mañana y uno a la tarde. En todos lados hay una instancia de planificación. Lo que pasa es que en el presupuesto fuertemente queda capturado en la etapa de formulación en términos formales, que no siempre ni necesariamente se da en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución puede aparecer algo de informalidad y generar algún desvío de lo que es el marco de formulación presupuestal. Pero bueno, no nos adelantemos, cadena de valor va a haber de alguna forma u otra, o procesos y actividades si no agregan valores en cuanto a la cadena productiva. La clase pasada también vimos en la etapa de formulación lo que eran las rigideces presupuestarias, aquellas cuestiones a la hora de calcular la ecuación presupuestaria fundamental y el presupuesto que nos podían llegar a generar algún problema propias del presupuesto. Errarle en la técnica presupuestaria que queremos utilizar, si vamos a una técnica de presupuesto incremental o una técnica de estimación de gasto corriente que pueda tener, que no pueda ser lo suficientemente en términos de principios presupuestarios eh, precisa para poder calcular un buen presupuesto, por ejemplo, o podemos entrar en algunas conductas también como subestimar recursos, sobreestimar gastos, o al revés, sobreestimar recursos y subestimar gastos, lo habíamos visto en la clase pasada, condicionantes macroeconómicos a la hora de formular el presupuesto. ¿Cuáles eran los condicionantes macro que vimos en la clase pasada? Por lo menos díganme los cuatro principales que se les ocurren. Cuatro condicionantes macro. ¿Qué se le ocurre a ustedes que está decidiendo ahora Caputo, quién es 20 Franco, con el titular de la Oficina Nacional de Presupuesto, a la hora de establecer los lineamientos de los egresos? ¿Cuál es el primer indicador que tienen que ver? O los primeros indicadores, los más importantes. Estimación de la inflación. Estimación de la inflación, es decir, a ver cómo voy a tener la inflación el año que viene. ¿Qué más? Estimación del tipo de cambio futuro. Tipo de cambio.
Otro que se les ocurra, a ver. Crecimiento económico, el PBI. Eso me va a dar una pauta de cuánto yo voy a poder recaudar el año que viene o cuánto voy a perder de recaudación. ¿Qué más? ¿Algún otro? Otro puede ser, por ejemplo, los salarios del sector público. ¿Cuánto le voy a estar dando de salario al sector público en función de la inflación? Y así tenemos también lo que es la recaudación fiscal propiamente dicha y los servicios de la deuda. ¿Sí? Todo lo mismo en la clase pasada. Lo decir en las eras, porque esto es... Mucho, condiciona muchas variables del presupuesto, es la tasa de interés. Fundamental. Por esto el valor de los intereses, el costo de los servicios de la deuda. Ahí está como servicios de la deuda. Como servicio de la deuda va a depender de la magnitud de la tasa de interés a la que se negocien nuevos créditos, a las tasas de interés a las que se financian algunas actividades, algunos proyectos, la tasa de corte con la que se van a decidir o definir el valor actual neto, la tasa de retorno. ¿Vieron ya estimación de gasto de capital? ¿Algo? ¿No? Bueno, en el capítulo 10, 11, 12, no, 10, 11, por ahí donde tienen estimación de gasto de capital, cuando hacen las estimaciones para ver si un proyecto de inversión en infraestructura es medianamente razonable, a veces se compara con la tasa de interés que podría costar el financiamiento de eso, ¿sí? Debajo de la línea. ¿Cuánto cuesta el financiamiento para hacer una obra de infraestructura? Como, ya sea como tasa de costo de oportunidad o como tasa de costo que implica poner o dedicar ese financiamiento a determinadas inversiones. Entonces la tasa de interés también es muy importante porque me va a determinar un montón de montos que se van a estimar en el gasto público. No necesariamente, porque la tasa de interés es una variable muy fácilmente manipulable a nivel interno. La tasa de interés interna, la T, ahora le ponen un nombre, de interés argentina, pero después la tasa de interés internacional se suma a la tasa de riesgo país. Todos los créditos internacionales se toman al valor de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos más el riesgo país. El riesgo país, que es una sobretasa a todos los créditos que toma el país. Entonces, como ustedes ven, la tasa de riesgo país asciende a 800 puntos. Eso significa que a la tasa de la Reserva Federal en dólares, que supongamos que es el 1,5%, hay que sumarle 8 puntos más. Entonces, si uno toma un crédito internacional en el mercado de financieros, sabe que le va a costar un 9%, supongamos que es 1,5 en la teórica, más el 8, son 9,5 puntos de interés en moneda extranjera. Eso serían dos variables. ¿Cuánto se van a incrementar los intereses de deudas que ya tengo cuando las reestructure, si no pago los intereses y demás? ¿Y cómo se compara esto con la tasa diferencial? A veces la tasa de interés interna se fija a partir de eso, porque yo tengo que competir con otras cosas en la tasa interna de interés, ¿sí? Tengo que competir con la demanda de dólares, sí, perdón, en el caso. Lo vamos a ver bien cuando veamos crédito público, ¿sí? Específicamente, pero acá sirve más el riesgo país. Eso sería cómo determino la tasa en divisas, en dólares. Más la de riesgo país. Bueno, también vimos los clasificadores, los principios presupuestarios, universalidad. Todos los eventos con incidencia presupuestaria deberían estar registrados y la totalidad del sector público debería estar. El de unidad, una única política presupuestaria. Exclusividad, acuciosidad, claridad, anualidad o periodicidad. El de continuidad, especificación, flexibilidad y el de equilibrio.
¿Sí? Equilibrio lo hemos visto en un sentido más amplio, desde la perspectiva del ahorro, inversión, financiamiento, de donde calzamos los ingresos igual a los egresos. Hasta ahí llegábamos. No, es cierto. Y también vimos lo que eran las técnicas de formulación, vimos la técnica integral, aquella técnica que era muy sencilla, simplemente iba incrementando el presupuesto en la medida que había algún tipo de política incremental, y que en técnicas de estimación, por lo general, incremental es simplemente adicionar algo un poquito más a lo que ya estaba existente. Por lo general, la técnica de presupuesto incremental no siempre se relacionaba con unidades físicas, sino más bien tenía un criterio financiero. Mientras que ya cuando hablamos de presupuesto por programa estamos hablando de cantidades físicas y montos financieros. Y estamos hablando de una técnica de presupuesto que va a buscar cuáles son los objetivos que va a llevar a cabo el Estado, cuáles son los productos, los servicios que va a brindar, y los va a buscar a través de sus actividades e insumos y los va a financiar, ¿sí? Con recursos. Hablamos el presupuesto por programa, inclusive hicimos una cadena de producción y vimos cómo se calzaba ahí. Hablamos también de lo que era el presupuesto base cero, que es una técnica no similar a la del presupuesto por programa, porque, por ejemplo, no sigue principio de continuidad. Las políticas que se dan en la técnica base cero, una vez que se cierran, no se vuelven a abrir. Y por lo general es una técnica de formulación presupuestaria que, a diferencia del presupuesto por programa, donde hay una asignación de recursos para el cumplimiento de un objetivo, en este caso esos objetivos buscan eficiencia asignativa. No se enfoca solamente en el objetivo que se quiere cumplir, sino en una competencia de distintos objetivos a los efectos de que el presupuesto se asigne eficientemente. Eso es lo que va a buscar la técnica de presupuesto base cero, y parte de la fase final va a ser una decisión técnico-política, digamos, ¿no? A ver, ¿qué de esto podemos plantearlo en términos así simplistas? Me va a terminar saliendo menos a los efectos que yo pueda producir más y aprovechar mejor los recursos. Hablamos de lo que era el presupuesto por resultados. Las eras no lo amplía mucho en el libro, simplemente lo menciona hacia el final del capítulo. Estas son las últimas técnicas de presupuestación que se están utilizando a nivel mundial, calzado en todo el esquema de gobernanza. Creo que habíamos llegado hasta ahí. Y después sí, entramos muy breve, les mencioné las técnicas de estimación, donde vimos los criterios empíricos y los más de carácter científico para todos los tipos de erogaciones que íbamos a tener y para todos los tipos de ingresos que íbamos a tener. Del lado de los recursos, teníamos los empíricos o incrementales, que simplemente toman los valores existentes y calculan un promedio, o le incrementan un porcentaje, o dicen el año pasado recaudé tanto, mantengo la recaudación. ¿Sí? Eso es lo que es automático, técnica del promedio y técnica del aumento. Hay distintos mecanismos de estimación, particularmente también en aspectos tributarios, donde podemos tener un análisis econométrico, tomamos el PBI, calculamos cuánto puede llegar a ser el IVA el año siguiente en función de los datos macro. Una forma de estimar también podría ser principalmente para aquellos impuestos que estén relacionados directamente con activos, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué impuesto nos cobran que está directamente relacionado con algún activo? Activo no corriente. Que acá en Córdoba este año nos arrancaron la cabeza. Inmuebles, automotor, son dos impuestos los activos. Y por lo general, esos impuestos tienen otra lógica, se calculan en base a un padrón. El Estado tiene, o el nivel de gobierno tiene el padrón de quiénes son los bienes, le da una evaluación y en función de eso, mediante una alícuota, determina cuánto va a ser el impuesto. En el caso de Córdoba, determina cuánto es el impuesto, calculan cuántas cuotas se va a poder pagar eso, y aparte para los contribuyentes cumplidores, aplica lo que se denomina un gasto fiscal. Es ese beneficio del 30% cumplidor que tienen los contribuyentes cumplidores cordobeses, se denomina gasto fiscal. Un gasto que se realiza para poder garantizar que se recaude el tributo. ¿Sí? Voy a hacer algún comentario respecto al gasto fiscal más adelante. Para las empresas públicas, por lo general, se rigen a precio de mercado. Una empresa pública, pensemos por ejemplo YPF, va a vender en función del precio de mercado, o Aerolíneas Argentinas va a vender un pseudo precio de mercado. Pero cuando nos mudamos a las otras empresas que puede llegar a manejar el Estado, que tienen un carácter monopólico,
ahí es muy difícil la determinación de un precio de mercado, fundamentalmente porque estamos hablando de un monopolio y tiene una estructura de costos totalmente distinta. Entonces, para esto, las estimaciones se utiliza un sistema de tarifas o precios políticos, y estos precios, por lo general, se determinan desde adentro de la organización, y actualmente, no sé si recuerdan, en la época del gobierno, creo que fue de Macri, cuando empezaron a aumentar las tarifas, tenían que pasar por el Congreso y hacer una justificación de por qué el aumento de las tarifas, cuál es esa estructura de costos, hay que visibilizarla y obtener una aprobación para el aumento de las tarifas. Ahora esta semana, en los aumentos de, no sé si es Ecogás o Aguas Cordobesas, también hubo bastantes consultas al ERCEP respecto a por qué se había autorizado el aumento de la tarifa de gas o la tarifa de agua que tenemos acá en Córdoba, ¿no? Todo eso son distintos mecanismos mediante los cuales nosotros nos paramos, y siempre piensen esto, cuando nosotros hablamos de presupuesto, estamos estableciendo una serie de supuestos previos a la ejecución del año fiscal. Más allá de toda esta nomenclatura y toda esta clasificación, estamos parados antes. Estamos parados antes y estamos tratando de ver cuánto vamos a recaudar el año siguiente, o cuántos ingresos vamos a tener a los efectos de calzarlos a los gastos. Y viceversa, cuánto es el nivel de gasto que yo estoy teniendo a los efectos de ver si me alcanza el recurso o tengo que ir a buscar algún tipo de premio. Del otro lado, nos encontramos con técnicas de estimación para gastos corrientes. Gastos corrientes pueden ser los sueldos, puede ser gastos de limpieza, puede ser algún otro tipo de gasto, por ejemplo, que tengamos servicios de vigilancia. Acá en la universidad, los tres principales gastos son salud, me quedé con el bien privado. Sueldos, 85-90% son sueldos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que el 90% del gasto en las universidades nacionales por lo general son sueldos? Claro, es el principal insumo. Todavía no da clase ChatGPT. Así que por ahora seguimos siendo nosotros y nos tiene que ver a nosotros, y por lo tanto representamos un insumo que es un cargo docente o un cargo administrativo que se llama no docente, o los cargos de las autoridades, y esos cargos están asociados a un valor que está determinado hoy en día por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Política Universitaria. Se le asigna un valor y a partir de ese valor se liquidan los sueldos, y eso representa casi el 90% en las universidades nacionales. El segundo gasto, como les decía, es ahora seguridad, y el tercero es electricidad. ¿Sí? Son los principales gastos, sin contar algunas obras que son gastos más de carácter extraordinarios. ¿Qué técnicas podemos utilizar para estimar el valor? O sea, ¿cómo vamos a costear este gasto? Bueno, dale. Bueno, ya vamos a avisar para que compren estufas para las aulas, a ver si nos alcanza el presupuesto. Sí, el techo acá arriba tiene unos huecos, el cielo raso, y baja como un viento. Ya me fui varias veces mal de acá. No pasé nada por la RT, pero debería haberlo hecho. La técnica incremental va a tomar el costo del insumo del año pasado y lo va a incrementar. Ya lo mismo que es pasada, supongamos mi sueldo. ¿Cuál es el aumento que dieron ahora para las universidades nacionales? Se calcula en forma incremental. Dieron un retroactivo del 3,5% a junio, si no me equivoco. Eso, bueno, aumentaron algo, todo por debajo de inflación, y lo previsto para los próximos meses el 1,1. El gobierno prácticamente se caracterizó por dar menos del 50% del valor de inflación mensual a todo lo que es la administración pública nacional. ¿Cómo calcularíamos limpieza? Ahí ya la cosa puede ser distinta porque tenemos metros cuadrados, tenemos otro tipo de costo, mano de obra, metros cuadrados, materiales de limpieza. Podemos hacer una estimación de cuánto nos cuesta eso, o directamente podemos contratar a una empresa que nos pase un presupuesto, ¿sí? No calculo recursos no genuinos, nosotros somos de la escuela clásica y no queremos saber nada con la inflación, así que calzamos ingresos iguales a egresos. No nos metamos lío con los ingresos no genuinos. Gracias a esto. Técnicas de estimación de gasto corriente, como les decía recién, técnicas de costeo, un poquito más adelante, están por acá. Lo van a encontrar en el libro, también lo van a ver a lo largo de su carrera, cómo se calculan los costos. Por lo general podemos tener un costo de producción, que es materia prima más el costo de conversión. Podríamos plantearlos en nuestra ecuación
insumo, proceso, producto. Vamos a tener el costo del insumo, que sería nuestra materia prima, y los costos de conversión, por ejemplo, y esto nos va a determinar cuánto me sale producir un bien, y a partir de ahí le hago la asignación financiera. A grandes rasgos, por supuesto que la técnica de costos son mucho más complejas, y cuando las llevamos al Estado, más complejas todavía. Y también ahí tenemos algunos otros gastos, como pueden ser administrativos, que por lo general, o de comercialización, bueno, acá las Heras puso todos los gastos. Los gastos administrativos, dentro de lo que es una cadena de presupuesto por programa, funcionan más como gastos de carácter indirecto, suelen ser una actividad común a varios programas, o al mismo programa, o a varios subprogramas, dependiendo cómo se defina el programa. Bueno, acá algunos ejemplos, después los miran tranquilos, así no nos atrasamos tanto. Tenemos la técnica base cero. ¿Por qué está puesta como un mecanismo de estimación de gasto corriente? Que también podría ser utilizado mejor para capital. En realidad, la ERA plantea, y muchos autores lo plantean, que el presupuesto por programas y las estimaciones presupuestarias, junto con la técnica del presupuesto base cero, pueden ser mutuamente complementarias. Entonces uno podría buscar el costeo de un determinado bien o un determinado servicio que va a prestar, utilizando, complementando a lo mejor presupuesto por programa con la técnica base cero. ¿Sí? No solo como técnica de formulación, sino también como complemento a lo que es el presupuesto por programa. Después nos movemos un poquito a lo que es gastos de capital. Volvamos a nuestra pantalla principal acá, donde tenemos distintos tipos de proyectos. Cuando nosotros vamos a enfocarnos en un gasto de capital, por lo general lo relacionamos cuando son grandes inversiones, que puede ser una obra de infraestructura muy grande. No pensemos solo en ruta, pensemos también que el Estado durante los últimos 20 años llevó a cabo obras de infraestructura como represas para generación hidroeléctrica. Tenemos todo lo que es cuestiones nucleares. Bueno, hay una serie de ARSAT, por ejemplo. ARSAT es un ejemplo de un sistema de comunicaciones establecido por el Estado, y pueden ser proyectos ya con otra envergadura, con otro carácter. En el caso de los proyectos más integrales, tenemos dos métodos de cálculo. Y acá pensemos siempre que estamos calculando cómo lo vamos a costear. No en cuanto técnica de formulación presupuestaria, que es la técnica que usamos nosotros del presupuesto por programa, sino cómo vamos a costear esa misma técnica de presupuesto por programa. ¿Qué valor se le va a asignar al final? No cuántas categorías tengo que armar, programa, subprograma, proyecto de actividad de obra, sino el valor final que yo voy a tener ahí, cómo lo voy a complementar con este costeo y cómo le voy a asignar ese valor final a ese costeo. Entonces, en este caso, las ERAS plantea, y finalmente, qué decisión voy a tomar a la hora de incorporarlo en el presupuesto. Porque lo que puedo tener acá es un abanico de obras a llevar a cabo en un listado nominal, que después le tengo que asignar algún tipo de prioridad por la escasez de recursos. Entonces yo puedo decir cómo definir entre las distintas costeos o estimaciones en función de métodos empíricos. ¿Cuáles son los empíricos? Un carácter más práctico. ¿Cuál es el costo que tiene la obra? Si una obra me sale 500 y otra me sale 1000, puedo elegir por una obra que tenga menor costo. Supongamos que, y lo mismo puede suceder en un proceso licitatorio. Si yo voy a tener una licitación para, supongamos, Gendarmería compra muchos autos, porque están permanentemente los gendarmes transitando. Si yo voy a llamar una licitación para 200 vehículos de Gendarmería y le explicito absolutamente todas las características que van a tener esos vehículos, yo voy a definir por el menor costo. ¿Sí? ¿Cuál es el proveedor que me va a dar el menor costo? En una obra de infraestructura, yo voy a hacer un estudio técnico primero, que me va a definir en cuánto tiempo tengo que hacer la obra de infraestructura, cuáles son las actividades que tengo que llevar a cabo, el diseño. Puedo definir todas estas cosas y decir, bueno, para todo esto me va a costar esta obra tantos millones de dólares. Lo va a hacer el Estado, va a segmentar esa licitación y va a producir con estas partes. Voy a hacer una licitación integral donde voy a llamar a licitación pública de la obra que estoy llevando a cabo, o inclusive el Estado podría decir, no, este tipo de proyecto directamente lo vamos a dejar para que al ser un proyecto llave en mano, que directamente me traigan el diseño, las actividades y cómo lo tengo que llevar a cabo
completo desde el sector privado. Entonces voy a traer un costo estimativo. Todo esto que acabo de decir recién lo vamos a operativizar cuando veamos lo que es el sistema de compras y contrataciones. ¿No? Y vamos a ver cuáles son los distintos mecanismos. Pero desde la etapa de formulación, por lo general vemos cuál va a ser el proyecto que voy a llevar a cabo y trato de entender cuál va a ser lo que le va a costar, cuánto va a ser lo que le va a costar al Estado ese proyecto, en cuánto tiempo lo voy a tener. Y desde ya les anticipo que si estamos hablando de gasto de capital, salvo que sea una computadora, salvo que sea el ejemplo del auto, por lo general nos va a exceder el ejercicio presupuestario. Entonces es muy probable, la ley de administración financiera lo prevé y en algunos casos también está previsto, cuando yo hable de alguna hora voy a tener un presupuesto plurianual, voy a tener que calzarlo dentro de un presupuesto que me va a exceder el ejercicio. Micrófono. Que acaba de decir el profe, responde a uno de los principios presupuestarios que ya les reiteró, les recordó recién. ¿A cuál? Alguien abrió el micrófono. Hasta yo no tengo miedo de decir que tengo miedo de equivocarme también. ¿Será con C? Sí, Arranca con C. claro, ¿Cómo? Bien, sí. porque Vayan conectando eso lean el artículo 15 de la ley. A ver qué dice respecto de eso, de que si una obra se presupuesta y se aprueba en un presupuesto anual, y ahí responde a ese principio de periodicidad, de periodo de un año. Pero esa obra va a abarcar más tiempo que un año. El artículo 15 dice eso lo tiene que informar en una parte, en una nota al pie, todas las notas aclaratorias metodológicas, para que esa obra, sea cual sea el gobierno que asuma o que esté, si es el mismo o si hay cambio o lo que sea, a esa obra le dé continuidad. ¿Sí? Entonces tiene que estar en una nota aclaratoria y se pone como prioritario para el presupuesto del año siguiente las obras que están en curso versus iniciar nuevas. Entonces eso garantiza una cierta continuidad, porque esto de la anualidad hace que todo sea como muy taca-taca. O sea, hay cosas que, sí, los sueldos se pagan todo el año, cosas, los gastos de consumo y todo eso, bueno, en algún momento se podría interrumpir, pero las obras cuando se interrumpen producen o ocasionan una pérdida, o sea, eso que está ahí construido y se empieza a deteriorar y está parado y no, bueno, entonces ese principio de continuidad, que si ustedes leen el artículo 15, dice, se deben informar para darle prioridad en el ejercicio siguiente, para garantizar que esas obras que se inician en este presupuesto y se aprueban tengan una continuidad. Y tiene que ver con eso que dice el profe, de pensar en los presupuestos plurianuales. O sea, el presupuesto es anual, pero hay como un principio que se asocia con eso. Ese principio de continuidad tiene como función pensar en lo plurianual, en que hay cosas que necesitan más de un ciclo presupuestario para concretarse. En el lado de los gastos, claro. Claro, sí, y hay, ya cuando ustedes vean el capítulo 10, el de estimación de gasto de capital, van a ver que hay un sistemita que no está dentro de los que hemos visto ahora, porque es creado después por una ley aparte que se llama Sistema Nacional de Inversión Pública. Y crea un banco de proyectos, y básicamente de proyectos de infraestructura. Y que dice, este proyecto tiene 5 años, este tiene 3, este tiene para 10. Entonces, cuando hay financiamiento externo del Banco Mundial o hay líneas de crédito, hay proyectos aprobados sobre los cuales se ha hecho un estudio de factibilidad, de posibilidad de aporte de ese proyecto y demás. Pero cuando viene un recurso del Banco Mundial, vienen para todo el proyecto completo, no para un año presupuestario, sino para ese proyecto. Entonces, ese Sistema Nacional de Inversión Pública tiene esa característica de pensar las actividades y las políticas de Estado con más de un año, que es lo que dura el año financiero. Claro, y te amplio lo hay. Aparte, los nuevos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, si no me equivoco, ya le pagan directamente al proveedor. O sea, ni siquiera la plata del Estado. Con lo Hay cual, distintos, ahorran en términos de corrupción. depende, sí, depende de los términos de referencia. En algunos casos exigen al país que ponga una parte, qué va a poner,
les exigen ese compromiso, garantice que la obra se va a terminar, porque yo le doy los recursos ahora todo, y después cambia de gobierno y me cambia los... Entonces hay como todas esas situaciones en las cuales ese principio de continuidad o plurianualidad entra a regir en distintas cláusulas de la legislación y de las operatorias después que se hacen con organismos internacionales. Bueno, volvamos a costos, métodos de estimación de gastos. Dijimos que eran métodos empíricos, y del otro lado vamos a tener los métodos más científicos. ¿A qué le llaman a las eras los métodos científicos? A los que se calculan vía lo que ustedes han estudiado en parte en matemática financiera y lo que van a estudiar en gran parte en administración financiera. Porque acá entra a jugar el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Ahí aparece un análisis de rentabilidad, o mejor dicho, un análisis de cuáles son los costos financieros que va a tener el proyecto. Entra a jugar la tasa de interés muy fuertemente. Entonces, lo que juegan acá son calzar determinados flujos de ingresos y egresos a los efectos de ver en cuánto tiempo yo voy a recuperar esto, y si tiene algún tipo de financiamiento, comparar cómo me va a dar ese financiamiento. Sí, porque es PDF. Vamos para acá. Método científico. Análisis de los flujos de dinero, y nos vamos, por ejemplo, a lo que es el valor actualmente. A los efectos de poder definir, por ejemplo, cuánto puede llegar a ser el valor actual de un determinado proyecto de inversión. Podemos tomar todo el conjunto de ingresos y gastos y lo actualizamos vía una tasa de interés, y nos va a permitir determinar un valor comparable con otro proyecto de inversión o con algún otro tipo de colocación que uno pueda hacer de ese gasto. ¿Sí? Como para tener un valor de referencia, utilizando como tasa de descuento alguna tasa de descuento lo suficientemente razonable. ¿Tiene una tasa de descuento razonable? Bueno, habrá que ver en determinado momento. Entonces, fíjense que nosotros en esta tasa igualamos la inversión inicial al futuro conjunto de flujos de fondos. No está en este PowerPoint, si no me equivoco. No. Ese flujo de fondo es el diferencial entre de ingresos y egresos que yo voy a tener sobre la tasa de interés. ¿Sí? Y actualizo y veo si esa inversión la voy a recuperar con el costo del préstamo que estoy teniendo, que es la tasa de interés, o ese interés que yo voy a pagar ahí. De nuevo, valor actual neto lo ven en matemáticas financieras. Bueno, listo. ¿Por qué me están haciendo sudar y transpirar acá explicando esto cuando se me trabó la lengua? Y el otro es el de la TIR, que no está acá, TIR, la tasa de retorno, donde ustedes van a descontar una tasa de interés en un flujo de fondos para ver si en esa inversión inicial les conviene esa tasa de rentabilidad del proyecto, o directamente colocan esa inversión en otra tasa que le dé más o menos. En el caso de la BAN, lo que están comparando es el capital, digamos que tiene que estar igual a cero, y en el caso de la TIR, lo que van a comparar es la tasa. Les va a arrojar una tasa, supongamos que la tasa sea del 8 y usted tiene una tasa del 15, y por supuesto la inversión yo la llevaría a la tasa del 15. Pero bueno, estamos hablando del Estado, donde no necesariamente va a tener en cuenta cuestiones solamente financieras, ¿sí? Puede haber algún proyecto que sea de interés y que por lo tanto digan, bueno, decidimos ceder un poquito más de tasa. Ya que cedemos un poquito más de tasa para otras cosas, para un buen proyecto, podemos hacerlo tranquilamente. Técnica de estimación de recursos, sí, Leila. No. Es la misma lógica que cuando uno hace primero que evalúa un proyecto. Ustedes escuchan hoy lo que pasa con la tasa de interés, que está muy elevada, ¿vieron? Entonces, cuando cualquier inversor piensa en, che, ¿qué hago? ¿Me pongo un negocio, me pongo una empresa, producir tal cosa y voy a tener... Y lo primero que hace mentalmente es compararlo con su alternativa. O pongo la plata en un plazo fijo, o compro dólares y los guardo. Bueno, si la tasa de interés en pesos es muy alta, lo que pasa es que desincentiva. ¿Por qué? Porque es esta lógica. Desincentiva cualquier proyecto de inversión que no esté acorde o que no compita adecuadamente con esa tasa de interés de mercado. En el Estado pasa más o menos lo mismo, pero en vez de pensarlo como alternativa, que es lo que dice el profe y que está bien, o sea,
A veces uno deja de lado eso y dice, bueno, a ver, el hospital, aunque no me compita con esa tasa de interés, igual es necesario hacerlo. Entonces, finalmente, eso es lo que ustedes tienen al final de ese capítulo, léanlo con mucha atención, porque esto es lo mismo que ven en matemática financiera y en administración financiera privada, solo que hay una última partecita en ese capítulo que hace referencia a qué y cómo se trata políticamente esto de la tasa de interés. En muchos casos hay que dejar de lado eso, ¿sí? Hay que considerarla técnicamente como para decir, a ver, ¿esto tiene algún viso de razonabilidad o no? Ninguno, está demasiado distante. Eso por un lado, pero por el otro, o sea, son dos dimensiones. Por el otro es esto que mencionábamos antes, esa inversión se va a hacer con financiamiento externo, con financiamiento de otro. Entonces, tengo que pensar que eso va a tener un costo en tasa de interés muy elevado. O sea, que más allá de la consideración política, me va a dejar una obligación de pagar intereses que por ahí supere ampliamente no solo esos beneficios posibles de retornar o de recuperar, sino que me deje unos intereses muy altos que después ni la productividad ni el incremento en las bases imponibles que podrían surgir de un incremento en la producción y el incremento del PBI me reditúen en ingresos corrientes para pagar los intereses, ¿sí? O sea, las dos cosas. Sí, Y que después, pero claro, ojo, tienen porque impacto también en las generaciones en, que en vienen. ese mismo sentido que vos estás planteando, uno podría decir, nosotros hoy podemos dar un puntapié y darnos el, no sé si el lujo, podemos pagar un poco más de tasa, teniendo en cuenta que el artículo de crédito público nos permite renegociar a futuro mejores tasas. Entonces, si nosotros logramos generar cierto tipo de estabilidad, a futuro podés bajar el riesgo país, hacer un rollover de deuda y bajar las tasas. En la historia argentina, en los 40 años que vivimos, yo no lo vi nunca. Creo que una Te vez, iba a decir. sí, bueno, pero permitámonos tener un acto de Total. fe. Claro, transmitamos un poco de positivismo en las aulas, porque si no nadie va a querer trabajar en el Estado. No sé. Bueno, sigamos. Ah, perdón, Daniel, sí. Sí, a ver, hay que diferenciar, hay dos cosas. Hay que diferenciar. Yo ahí diferenciaría lo que está haciendo ahora el gobierno en materia política y monetaria para poder tratar de sostener la banda superior, digamos, ante las elecciones. Y lo otro es el acceso a los préstamos internacionales y la tasa que tiene que pagar Estados Unidos. Hay una cuestión ahí que tiene que pagar Argentina, Curcio. La actuación en política monetaria lo que hace es disparar la baja credibilidad y lleva a que te aumente a vos el riesgo por parte del país en materia de pago de su propia deuda, ¿no? Lo otro es para contener internamente el mercado, que no se dispare para eso. Esto otro tiene que ver con la tasa libre de riesgo más los puntos del riesgo país. Ah, exactamente. ¿Está conectado? Sí, por supuesto, porque a mí me va a venir a prestar plata alguien de afuera. Pero esa conexión está dada por una cuestión de credibilidad, que es lo que te representamos el riesgo país. Bueno, nos hemos demorado bastante en esto. Sigamos, técnica de estimación de recursos, no lo repito, es relativamente sencillo. Tenemos los criterios incrementales automáticos, lo mismo que les dije antes, nada más que lo van a encontrar en el libro más detallado, con mejores ejemplos. Estimación de ingresos de empresas públicas, lo que tiene que ver con la emisión monetaria. No me meto ahí, léanlo tranquilo y discútanlo en política económica. Sí hay una suerte de cálculo de cuánto podría llegar a ser el respaldo por parte de un banco central. Insisto, no me voy a meter en eso, si no nos vamos a estar los próximos 40 minutos hablando de si es buena o es mala la emisión, si corresponde o no. Lo vamos a saltear antes que lo vea la profe. Y por supuesto que a la hora de estimar los recursos tributarios entra en juego lo que es la presión fiscal. La presión fiscal es qué tanto estamos presionando a quienes nos van a pagar o la medición de eso, si es muy alta la tasa tributaria que se está pagando, si es muy baja. Bueno, una profe que vino en plena pandemia a dar una clase de España presentó un análisis de Argentina y su presión fiscal respecto a lo que es OCDE, y la conclusión a la que llegó es que en realidad tenemos una tasa que no es muy alta, 40 y pico por ciento en ese momento contra el 55 de OCDE. La contrapartida de esto es decir, bueno, ¿y dónde está la diferencia?
bueno, posiblemente los servicios de los países de OCDE que preste el Estado sean de mayor calidad o se perciban de mayor calidad que los servicios que perciben los ciudadanos de Argentina, ¿no? Pero no es tanta la presión fiscal como uno, o no era tanta en ese momento como uno llegaba a suponer, 45%. Este nivel de presión fiscal es importante, la van a ver en el práctico cuando estimen la formulación presupuestaria de ingresos, porque nos va a dar una pauta de nosotros decir, bueno, si creemos que vamos a poder recaudar tanto porcentaje del PBI, no tenemos que olvidarnos de que gran parte de la economía hoy no está aportando, es decir, se mantiene en un sentido más informal. Son están informal, quienes están aportando son los que están en la formalidad, y esto me distorsiona, y es uno de los principales problemas que tenemos en materia de recaudación fiscal. Si ustedes leen el libro de las eras, este libro y ese capítulo particularmente, el de la reforma liminar, capítulo 4, el capítulo 2, donde están los resultados de la reforma, ni eso. El capítulo 1 creo que están los resultados de la reforma. Él analiza cuáles son las conclusiones de la reforma de la década de los 90. Y llega a una conclusión muy sencilla. ¿Tenemos un problema del lado tributario? No logramos tener ni toda la economía formal con suficiente incentivo para tener una buena recaudación, ni logramos tener del lado del gasto un gasto que se perciba como de calidad, que se maneje con eficiencia, eficacia y efectividad. Capítulo 1 del libro, que fue escrito en el año, porque este libro heredó Administración Financiera Gubernamental, que es un año, el libro del año 98, Leina, ¿no? El primero de las eras, 98, 97, Administración Financiera Gubernamental. Por ahí. Bueno, imagínense ya de esa época, las eras en el libro ya pone las mismas conclusiones que venimos repitiendo hace casi 30 años. Mejorar la recaudación fiscal, mejorar la calidad del gasto público. Pareciera que no hay mucho más ciencia que esa, pero en un país federal como el nuestro, con 3 niveles de gobierno, donde afloja el gobierno nacional con los impuestos y aumenta el gobierno provincial, o afloja lo provincial y el recaudo nacional, bueno, es bastante complejo este federalismo que nosotros tenemos. También este capítulo plantea la curva de Laffer en materia impositiva, algo que se probó y que funcionó bastante bien en la gestión en la cual participó la ERA como ministro de Finanzas en la provincia de Córdoba. En el año 98-99, el candidato en aquel momento gobernador, que fue José Manuel del Sota, propuso una rebaja de impuestos, argumentando que esa rebaja de impuestos iba a aumentar la recaudación. Dice la curva de la. Propuso una rebaja del 30%, que se mantiene simbólica hasta hoy, por lo menos en materia discursiva, y cuando llegaron al gobierno implementaron la rebaja, y en el mediano plazo lograron sostener o incrementar la recaudación según las experiencias contadas por el profesor Lajeres. Bueno, eso en materia de técnicas de estimación. Y fíjense que en formulación venimos siguiendo los capítulos del libro. Yo les dije que lo íbamos a mezclar, que lo íbamos a rearmar, como nosotros quisiéramos, pero cuando les puse este cuadrito de formulación, les estoy sistematizando cada uno de los capítulos del libro. Capítulo 5 y 6 es rigideces y condicionantes macro, principios presupuestarios. Después entran a jugar las técnicas de formulación, pero principalmente cuando hablamos de presupuesto por programas, un enfoque productivo. Capítulos 8, 9, 10, 11 son técnicas de estimación y clasificadores presupuestarios. Y ahora llegamos a lo que es el capítulo 13, no el 12, sino el 13, que es el de proceso de formulación presupuestaria. ¿Cómo se elabora el presupuesto en Argentina? ¿Sí? Porque hablamos hasta ahora, casi todo lo que hablamos era de la operativización de la ecuación presupuestaria fundamental, ¿no? Dijimos que la íbamos a desarmar, y a partir de acá vimos los aspectos de legalidad, característica principal en cuanto a sus topes, la legalidad, su fijación. Vimos cuáles son los condicionantes para poder estimar un buen presupuesto, las distintas técnicas para formular el presupuesto. Vimos los principios presupuestarios, que en parte tienen algunas reglas de procedimiento. Y por último, entramos a ver lo que es el proceso propio de la parte de formulación. No el ciclo presupuestario completo, sino el proceso de formulación presupuestario. Cómo se va a formular en términos secuenciales a lo largo del tiempo y de tareas por parte de la Administración Nacional el presupuesto. ¿Sí? Este proceso de formulación presupuestaria
arranca explicitando quiénes van a ser los responsables de este presupuesto. Y los dos principales van a ser el presidente de la Nación y el jefe de gabinete de ministros, son los encargados de presentar el presupuesto en el Congreso. El Congreso es el encargado, quien tiene la función de discutirlo ese presupuesto, analizarlo y después considerar si lo aprueba o no lo aprueba. La responsabilidad político-financiera, en un sentido de decisiones políticos y en el sentido más técnico de lo financiero, del cálculo, la va a tener el Ministerio de Economía o el ministerio que cumple el rol del Ministerio de Economía. Un par de gestiones atrás en el libro posiblemente esté mencionado el Ministerio de Hacienda o de Finanzas. Y ya la responsabilidad técnica de la elaboración del presupuesto y del proceso de formulación va a recaer también en la Oficina Nacional de Presupuestos, ¿sí? El órgano rector del sistema de presupuesto. ¿Cuáles son estas pautas o etapas que nos ponen las eras en el libro? En otras bibliografías son similares, en otras son distintas, nosotros nos vamos a guiar por esto. Dentro de este proceso de formulación presupuestaria, plantea unas 3 subetapas, por decirlo en algún momento, su proceso. El primero es la fijación de la política presupuestaria previa. Esta política presupuestaria previa se le llama se me fue la palabra ahora, pero es descendente, una estrategia descendente, vamos a plantearlo así, donde parte del Ministerio de Hacienda los principales lineamientos en materia macroeconómica, se van a determinar los condicionantes macroeconómicos, cuánto va a ser el PBI para el año que viene, cuánto estimamos que puede llegar a ser la inflación, qué pautas salariales vamos a tener, cómo estamos en materia de servicios de deuda, cómo estamos en materia de deuda y tasa de interés, nos prestan, no nos prestan. Esto lo va a comunicar a la jefatura de gabinete de ministros y a partir de ahí se va a comunicar, o el jefe de gabinete de ministros va a aprobar la política presupuestaria previa, lo va a comunicar la Oficina Nacional de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto va a elaborar lo que se denominan las asignaciones presupuestarias previas, que se denominan los techos presupuestarios. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener preventivamente, no sé si está preventivamente, está bien dicho en este caso, para no mezclarlo con otro, pero bueno, previamente voy a tener cuánto puede llegar a ser el monto total del presupuesto y voy a fijarle techos a cada una de las jurisdicciones para que no se pasen de ese monto, ¿sí? Una vez que yo fijo esos techos, se los comunico a Secretaría de Hacienda, que va a comunicar esas asignaciones financieras a cada una de las jurisdicciones y entidades. Supongamos que vamos a tomar el ejemplo del Ministerio de Educación y vamos a ir con el ejemplo de las universidades nacionales. En cuanto a categoría programática, el programa 26 es Desarrollo de Educación Superior. Entonces, el Ministerio de Capital Humano le va a llegar la definición de cuánto va a ser su techo, y cuánto es lo que puede gastar como máximo, cuánto puede presupuestar como máximo en esa jurisdicción, y va a decir, bueno, yo tengo como techo X millones, y a lo que es el programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior, yo le voy a tener que asignar un monto, ¿sí? Un monto que llama en función de qué. Y este monto de techo que yo voy a tener acá, supongamos que sea 100 billones de pesos. En billones de pesos. 100.000 billones de pesos. Que no debe estar muy lejos de eso. Ese va a ser el techo. Eso es lo que le va a comunicar en este circuito descendente que se fija desde arriba con las políticas propias de la política, jefatura de gabinete, a cada una de las políticas del ministerio. Y va a venir una asignación financiera de la Oficina Nacional de Presupuesto con Secretaría de Hacienda que te va a decir, mira, vos podés gastar para este programa, definiste hasta cuánto y ponerlo como techo. Quedó feo acá el número, lo volverá a hacer 100.000. Oh, quedó más feo. 100.000 billones. Ahí tenemos en el PPT una descripción un poco más completa, no sé si vamos a llegar a ver la original, un poco más completa de lo que es todo este proceso descentralizado. En este proceso, por lo general, parte con la elaboración de lo que es el grupo de apoyo a la elaboración presupuestaria, donde confluyen la mayoría de los directores nacionales de cada uno de los ministerios o de algunos ministerios y secretarios y subsecretarios a los efectos de establecer los lineamientos de política.
Después se elabora un presupuesto preliminar, está la definición del contexto macro, la formulación de las políticas sectoriales, preparación de los techos presupuestarios, formulación de las políticas generales y la inversión, la aprobación de los techos y el mensaje. ¿Sí? Todo este esquema secuencial ya se los voy a mostrar en forma práctica cómo se da. En términos didácticos me parece que esto es un poco más piola, por lo menos lo vemos con un dibujito. Pero la verdadera secuencia de pasos es esta que está acá. ¿Sí? El libro de las eras es más parecido a esto. Esta es la verdadera secuencia de pasos. Ya le voy a mostrar la circular de la Oficina Nacional de Presupuesto este año. La segunda parte ya es en cada una de las jurisdicciones, acá ya estamos en el Ministerio de Educación, cómo va a elaborar su propia política presupuestaria y cómo va a definir, sobre la base de esos techos, las asignaciones financieras. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que definir el programa 26, que es Desarrollo de la Educación Superior, estamos en el Ministerio de Educación, y para eso tenemos que ver cómo va a ser el proceso productivo y cuánto van a ser los insumos. Y lo vamos a tener que costear. Y para esto vamos a tener que entender muy claro qué es este programa. Lo que hace este programa es un subsidio, es una transferencia no condicionada a las universidades nacionales. Les pasa plata. Uno podría tentarse y decir, bueno, les transfiere dinero, entonces por lo tanto aquí en insumos, ¿qué podríamos llegar a poner? Lo que se pone ahí en insumos es un relevamiento previo que se hace a las universidades nacionales y al Consejo Interuniversitario Nacional, que va a describir en términos físicos y financieros, en primer lugar, la cantidad de cargos docentes, autoridad y no docentes que hay en todas las universidades nacionales. Entonces, por ejemplo, en modo de insumo podemos poner 1.000.000, no sé si hay esto, de cargos. ¿Sí? Lo segundo que va a hacer el ministerio es decir, bueno, ¿y solo pagamos salarios? No, también va a haber otro tipo de gastos, como por ejemplo, gastos de mantenimiento, gastos de electricidad, gastos de hospitales, que también hay. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los gastos de funcionamiento? Esos gastos de funcionamiento, por lo general, se informan los metros cuadrados construidos, otros consumos, supongamos, energéticos, cantidad de becas que se otorgan en las universidades, y en función de estas estimaciones, ya hay un modelo de asignación de recursos que me va a decir cuánto financieramente le debería yo asignar a las universidades nacionales en cada subsidio que le voy dando a cada una de ellas. ¿Sí? Una vez que nosotros determinamos esto dentro de la jurisdicción, y acá lo que estamos armando es algo que se denomina anteproyecto de presupuesto, porque es previo inclusive al proyecto de ley de presupuesto, vamos a construir nuestras actividades, todo lo que sea salarios se va a denominar actividad 15, creo que es, eh, pago de salarios a las universidades nacionales, y lo que son los gastos de funcionamiento va a ser la actividad 16, que es parte de este proceso productivo, que es pago de gastos de funcionamiento. No me acuerdo si es específicamente eso, después ustedes lo miran con tema. Y si no tienen ganas, bueno, se los voy a preguntar en el final. Entonces ya determinamos los insumos, hacemos la asignación financiera, y fíjense, acá es importante la pauta salarial, porque yo puedo decir cuánto le estoy dando de pauta salarial a la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2025, le estoy dando el 15% total anual. Entonces, bueno, yo le voy a asignar al monto de 2024 más un 15% a cada cargo. Y acá, en principio, les voy a dar un valor como el que ya tenían asignado, supongamos que sea más IPC. ¿No? Y acá, fíjense, mezclé varios criterios. Presupuesto por programa y acá ya una estimación de carácter integral. Acá sí hago un costeo la cantidad de cargos y le agrego el porcentaje de aumento según la masa salarial que yo le voy a agregar. En cambio, de este lado, complementa el presupuesto por programa con una estimación integral, perdón, incremental. ¿Sí? 15%, ¿de cuánto hay de inflación este año previsto? 40%, 30%. Para 2026, supongamos que la inflación, y esto va a ser 2025, yo estoy en cualquier año, sea del 40% de la inflación, bueno, en principio, a todos estos gastos que ya se venían ejecutando, le asigno un 40% más. Voy a llegar acá al programa 26, voy a establecer metas, indicadores de medición,
que esto me va a permitir a mí evaluar después, no nos vamos a poner a discutir esto ahora, lo veremos en la clase de mañana, y llego acá. Y cuando llego acá digo, lo que yo necesito son 150.000 billones. Entonces viene el que está en cabeza del ministerio y dice, no, estás loco, tenemos 100. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No le pagamos el sueldo a los pobres docentes universitarios que tienen que llegar a fin de mes y a fin de año para que no hagan paro? No, no, poné los 100 acá y acá va a aparecer algo que se denomina sobretecho. Y en este sobretecho pones los 50.000 y lo justificas. ¿Sí? Total, 150.000 es el presupuesto anteproyecto que elaboramos para el programa 26 del Ministerio de Capital Humano. Entonces, una vez que se ejecute esta metodología, fíjense, ahí tenemos el diseño de las redes programáticas, las metas de producción, los indicadores, por supuesto que está la asignación financiera, lo va a llevar a cabo una unidad de ejecución, programa de la educación superior es Subsecretaría de Políticas Universitarias, el SAF consolida y elabora el anteproyecto, es decir, el sistema administrativo financiero lleva a cabo todo esto, y la jurisdicción define la política institucional sobre la base de esos techos y sobretechos, ahí ya entra a jugar cabeza el ministerio, y después van a discutir en una próxima etapa contra la jefatura de gabinete y con el resto del ministro, se van a pelear para ver si hay alguna cuota de presupuesto extra que le permite incrementar acá. Y literalmente se van a pelear. Los ministros, por lo general, los ministros que no son de economía, que no son de finanzas, en la literatura anglosajona le llaman expenders, son los que gastan. No tienen incentivo para gastar poco, todo lo contrario, siempre tienen incentivo para gastar muchísimo. No hay economicidad, quieren gastar, quieren demostrar que pueden llevar a cabo todas sus políticas. Por otro lado, el ministro de Finanzas es un defender, defiende las arcas públicas y tiene que pararlos a todos y decirles, no, no, olvídate, este año el 15% no lo damos, no llegamos a pagar 15% de salario, pagamos el 8%, y después vemos qué pasa con la recaudación o si tenemos suerte. ¿Sí? Entonces está toda esa tensión permanente en lo que es el presupuesto y es una discusión política ya interna dentro del mismo Ejecutivo, que ni siquiera todavía entró en el Congreso donde está la segunda parte de la discusión política, está la primera. A veces dentro de las coaliciones electorales o dentro de un mismo partido político, el que es ministro de Defensa, de Salud o de Educación, quiere ser el próximo presidente. Y quiere demostrar que es un ejecutivo y lo demuestra haciendo cosas. Y hacer cosas implica gastar. Y gastar no necesariamente implica gastar eficiente, eficaz y efectivamente, ¿no? Entonces, una vez que se elabora el anteproyecto de presupuesto, se eleva a la Oficina Nacional de Presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto lo analiza, ajusta, consolida y elabora. Finalmente, el proyecto de ley toma todos los anteproyectos, se discute y por último, el jefe de gabinete de ministro va a elevar al 15 de septiembre como fecha límite el proyecto de ley de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. ¿Sí? ¿Me siguieron con toda esta secuencia? Viene de un criterio también de otros organismos donde lo que se busca es el cálculo del presupuesto con una corriente descentralizadora, donde las unidades que estén por debajo estimen su propio presupuesto, pero con la trampita de estos techos. Me vas a estimar el presupuesto en el marco de lo que yo te digo y lo que vos excedas lo vamos a discutir de él. Esa es la lógica que tiene la formulación presupuestal. Voy a cambiar acá de pantalla. Me avisan en todo caso si... Apago el micrófono, perdón. Y acá, no permitir. Acá lo que tenemos es lo que yo acabo de hablar. Es el cronograma de elaboración presupuesto para el periodo 2026-2028. Arranca con la coordinación inicial del grupo de apoyo a la elaboración presupuestaria. Fíjense que se va asignando la actividad, cuándo es la fecha de inicio, cuándo es la fecha de finalización y el responsable. Cada 2 o 3 años se va elaborando un cronograma distinto y a partir de ahí se disparan exactamente la mayoría de los pasos que yo les dije, pero bien formalizados en este cronograma que seguramente es, no sé qué tipo de normativas son los cronogramas estos. ¿Te acordás vos, Colina? Pero
Debe estar acá. Referencia, anexo, el artículo 3, IF, APM, sector público. Es una disposición, me salía, pero no sabía si era la palabra correcta. Bueno, ya estamos 10 minutos de cerrar la clase, o sea que no nos vamos a poner a ver en detalle todo esto, pero posiblemente arranquemos con esto mañana. Se van cargando todos y cada uno de los pasos en forma secuencial como un subproceso dentro del proceso de formulación. Vamos cargando todos y cada uno de estos pasitos. Cada una de estas áreas tiene la obligación de llevar a cabo estos pasos y finalmente va a terminar en la remisión. Fíjense, acá ponen 16 del 9, pero estos deben ser los de remisión del proyecto de ley de presupuesto al Honorable Congreso de la Nación, responsable y la fecha. Todo, absolutamente todo, tiene una secuencia, ¿sí? Parte de un proceso de transparencia presupuestaria donde no solo están identificados cada uno de los pasos, sino también cada uno de los responsables. Volvamos a la presentación. ¿Qué se presenta y para qué nivel organizacional o sí, amplitud le llaman a veces dentro del presupuesto, pero para qué áreas del presupuesto nacional se presenta el presupuesto? El contenido que va a tener el presupuesto es disposiciones generales, ese va a ser el primer título. El segundo título, presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central. Y el tercero, de los organismos descentralizados. Y cuando nosotros veamos cuáles son las disposiciones generales y lo que dice la ley de Administración Financiera, es que el presupuesto se prevé, corregime Leila si no me equivoco, para la Administración Pública Nacional. Y ahí hay una suerte de queja por parte de siempre en los congresos y demás, que se dejaban o se excluían en esta primera presentación lo que son las empresas del Estado y algunos fondos fiduciarios. ¿Sí? Pues siempre así. Pero por suerte, el año pasado, ¿dónde está la otra descarga? Por suerte, el año pasado, el presidente actual presentó un presupuesto para todo el sector público nacional. Y este tema no es menor y está relacionado directamente con el principio de universalidad, lo van a leer en el libro de las eras. El presupuesto, por lo general, es presupuesto de la Administración Pública Nacional, va a incluir Administración Central, organismos descentralizados y instituciones de seguridad social. ¿Sí? Administración Central, todos los ministerios. Organismos descentralizados son organismos que no están dentro de la órbita de la Administración Central, que tienen patrimonio propio. Instituciones de seguridad social, básicamente ANSES y algunos otros más. Ese es el presupuesto que se presenta todos los años. Y a partir de acá, nosotros podemos tener, en realidad se pone AC o de instituciones, y de este lado vamos a tener lo que son los recursos, los gastos, resultados financieros, y después fuentes financieras, aplicaciones financieras. Así se presenta originalmente el estado de ahorro, inversión, financiamiento en el presupuesto. El año pasado se presentó un presupuesto para el sector público nacional. ¿Estás con calor ahí que te está abanicando? ¿Te tentaste por algo que dije yo? Ah, bueno. Sí, yo también me tiento cuando veo el presupuesto. No, es que la veo descompuesta, ahí se estaba abanicando, digo, le voy a ir a prender el aire, pobre, porque no quisiera ni preguntarle si se sentó con algo que dijo el caballero del lado, que habrá dicho. Lo vamos a ver bien en detalle mañana, pero simplemente anticiparles que, que este año el proyecto de presupuesto que nunca se aprobó incluyeron no solo la Administración Pública Nacional, sino lo ampliaron a lo que es el sector público nacional no financiero, y le agregaron empresas del Estado y le agregaron los fondos fiduciarios. Entre otras cosas le agregaron ahí. ¿Sí? Y por supuesto se presentó un presupuesto equilibrado. Y la regla fiscal, regla de oro, que se incorporó, y a mi criterio no sé si está bien incorporada ahí, porque el presupuesto solo tiene que tener cuestiones presupuestarias, y acá en el primer artículo, la regla fiscal 1, lo plantea como una modificación, o lo plantea como una modificación a la 2456, de dejar como una regla permanente el equilibrio fiscal para el sector público nacional. Pero cuando uno ve
el presupuesto que se presenta todos los años, digamos, lo que es normal y habitual, seguía apareciendo déficit. ¿Cómo consiguió el gobierno el año pasado el equilibrio, el equilibrio presupuestario? Muy sencillo. Redujo la transferencia de los fondos fiduciarios, limitó absolutamente los fondos fiduciarios, se mejoraron los resultados de empresa pública y a partir de ahí se saneó el déficit fiscal que tenía. Y no estoy hablando de ejecución, estoy hablando del proyecto de ley de presupuesto que presentaba el Ejecutivo. La Administración Nacional se mantuvo deficitaria, es decir, lo que se presenta todos los años, lo que está en azul acá, seguía siendo deficitario. El equilibrio se daba ampliando la amplitud del presupuesto a otras áreas institucionales. ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? Y si uno pensara en el principio de universalidad, sería interesante, ¿no? Las empresas públicas presentan el presupuesto mucho después. Por lo general lo hacen hasta el 30 de septiembre en el Ministerio de Economía. No está totalmente integrado el presupuesto de empresas públicas dentro de lo que es el presupuesto nacional, o sea que es un avance interesante. Y lo de los fondos fiduciarios, por lo general, las malas lenguas en los distintos congresos dentro de la academia decían que sabían ser cajas negras sin ningún tipo de control, que no es recomendable tener fondos fiduciarios. A ver, Otros dicen que son buenos. eso todos los años se presenta como, lo van a estudiar, como Posterior. presupuesto consolidado. Exactamente. O sea, esto pasó así porque finalmente el presupuesto no se trató y no se aprobó porque era intratable e inaprobable. ¿Por qué? Porque los presupuestos de las empresas públicas se aprueban por o sea, exactamente, se aprueban por separado. de las sociedades. Exactamente. Entonces, bueno, como no se aprobó, quedó ahí eso así muy bonito, pero eso es el presupuesto consolidado. Hay una categoría y la ley prevé que son los presupuestos consolidados. Son eso. Así tal cual está ahí. Y que se Ese presenta con presupuesto se posterioridad. presenta en marzo del año siguiente. Exactamente. Entre septiembre y diciembre se aprueba el presupuesto nacional y luego entre más o menos septiembre y febrero las empresas, todas las empresas públicas, sí, las empresas, los fondos fiduciarios y las sociedades con participación mayoritaria estatal tratan en sus directorios los presupuestos, los aprueban y los elevan a la Oficina Nacional de Presupuesto para que ella lo apruebe, los trate, los apruebe y los informe al Congreso. Ese es el mecanismo. Entonces esto, así completito, está en marzo. Sí, de hecho este cuadro aparece, por lo general, mucho tiempo después de que se apruebe una ley de presupuesto. Pero ¿dónde está el tema acá? En la regla fiscal que se puso, esta de acá, porque por lo general el principio de el equilibrio presupuestario que se busca en el presupuesto para la Administración Nacional. Y acá se está poniendo con el presupuesto consolidado con las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Es decir, se cambió completamente el criterio. Por eso insisto, no sé si es una novedad, no sé si es bueno o es malo, quizá puede ser un criterio interesante para tener en cuenta de acá a futuro y modificar la ley de administración financiera, pero a lo que se venía haciendo por lo general, se cambió, ¿no? Entonces el superávit fiscal que se plantea acá, o ese equilibrio que se está planteando acá, no se conforma con lo que es habitualmente, o lo que la ley de administración financiera prescribe que debe tener la ley de presupuesto, sino con una visión un poco más amplia, ¿sí? Eso es lo que quería mostrar muy rápidamente, lo vamos a seguir viendo mañana. Mañana posiblemente la clase sea virtual, igual que la semana pasada, y en esta clase vamos a terminar con todo lo que es de ver los distintos proyectos de ley de presupuesto, las distintas leyes de presupuesto que se aprobaron, algunas de estas particularidades de estas reglas fiscales, y de ahí nos vamos a ir, quiero volver acá, perdón que lo cierro. Vamos a ver cómo funciona el tratamiento legislativo, es muy breve, y vamos a ver qué pasa en la etapa de ejecución y en la etapa de evaluación, ¿sí? Sería el capítulo 2 y terminamos lo que es el capítulo 13. No sé si les queda alguna duda, seguro que un montón, pero alguna duda que se animen a decir ahora. ¿Daniel, ninguna duda? Profe, una consulta. Hola. Sí, espera, hola, un segundito. Sí, en realidad hubo un cambio metodológico en la presentación del presupuesto y para poder presentarlo como superavitario se incluyó
lo que se suele presentar como presupuesto consolidado. ¿Sí? Pero eso no significa que sea la misma metodología normal y habitual. Es un cambio metodológico que no está explicitado en ningún lado, salvo en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto que se presentó el año pasado. Y ese proyecto de ley que se presentó, a priori, incumplía con varios de los principios presupuestarios. Ese era un poco el corolario de toda la... Pero bueno, en 5 minutos difícil. Sí, ahora sí con el MIT. No sé quién me preguntaba. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a los capítulos de estado eficiente. ¿Cuáles serían que irían al segundo parcial? Segundo parcial, seguro que todo esto. En práctico entra a clasificadores. No sé si llega a entrar ahora en versión financiamiento. ¿Tenés el cuadro, Leila, ahí de los capítulos que entran en estado eficiente? Si no, se los paso mañana. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, alguien preguntó, pero no sé si... En todos lados. Sí, de nuevo el micrófono, por favor. Unidades 3 y 4 del programa, que eso sería sección 2 del Presupuesto. libro, 5 a 13, más el 14 de la unidad 4. Ojo ahí que es largo esto. Y además el capítulo de contratación es largo. Estos son 8. Sí, son del 5 al 13, son 8 capítulos. Muchos. El 4 es todo contrataciones, es casi como si fuesen 2 capítulos. Nos lleva 2 clases. El práctico es estado de financiamiento, gracias a la acción presupuestaria. El presupuesto, sí, me clavaron acá presupuesto, pero es 13 formulación y 12 de evaluación. Mañana terminamos todo el presupuesto. creo que está publicado, pero si no está publicado lo chequeamos, si no está, lo recordamos. Porque en la clase de ayer también alguien lo preguntó, no debe estar claramente puesto en algún lugar. Prometemos escribir. Ponerlo en los canales, por todos lados. Gracias, profe. Nada, bueno, si no hay más dudas, cerramos la clase de hoy. Mañana en el mismo link, a las 4 de la tarde, seguimos con presupuesto. No, mañana todo virtual. Mañana hacemos todo virtual.